Me conecto de manera breve ahora mismo con Pedro Donoso, quien es analista político. Excelente tarde, Pedro. Bienvenido a este espacio. Qué gusto saludarlo. Hola Carla, gracias por la invitación, atento a sus preguntas. Perfecto, bueno, empecemos en realidad por creo que la pregunta que tienen muchas personas. ¿Fue un acierto o un desacierto la aprehensión de Leonidas Sisa en estos momentos tan álgidos que vive nuestro país y en el primer día de protestas que presentaba la CONAIE? A ver, digamos, yo quiero aclarar que yo voy a hacer un análisis netamente político, ¿no? Sí. Porque el tema es que estos hechos tienen varias formas de interpretación. Uno puede ponerse los lentes jurídicos, por ejemplo. Ya lo analizamos la parte jurídica precisamente para tener bien claro todos los procedimientos que tendrá que emitir la Fiscalía y la audiencia que se tiene que dar el día de hoy. Pero precisamente para eso está usted, para analizar la parte política, esta pugna que hay ahora mismo entre el gobierno y la CONAIE y la detención de Leonidas Sisa, como yo lo mencionaba, en el primer día de manifestaciones de la CONAIE. ¿Es un acierto, un desacierto? ¿Qué hay por detrás? Yo lo pondría en tres elementos, digamos, para responder la pregunta, ¿no es cierto? El primero es el contexto y quién lo hace, ¿no? Es decir, uno no puede entender, estos no son sucesos aislados, son todos procesos. Y lo que pasa, y yo siempre repito esto, lo que pasa es que el Ecuador es un país de esponja, se chupa lo que sucede y no empieza a indagar, a profundizar, a teorizar los sucesos que pasan porque no entiende que hay un proceso. Me refiero, por ejemplo, a octubre, ¿no? Octubre del 19 fue un proceso largo y nos quedamos en la reducción de buenos contra malos, ¿no? Ese fue como el análisis tan precario que, digamos, el debate sociopolítico lo hizo. También hay que entender, digamos, a este suceso como un proceso que se viene desarrollando, y ahí el punto son dos elementos, ¿no es cierto? El primero es quién lo hace, y es un gobierno que tiene una calificación y una valoración muy baja, por debajo del 30%, en una situación, digamos, de alto pesimismo y de alta desconfianza en el Estado. Entonces, digamos, por ahí, de una u otra manera, también se debilita el gobierno en una acción que además ha estado marcado por las dudas desde el ámbito jurídico, ¿no es cierto? Pero sobre todo porque, y ahí vamos al segundo elemento, que es el timing, porque, digamos, las manifestaciones no estaban en un momento en donde, digamos, la CONAIE podía izar la bandera de la victoria. Es decir, era una movilización social, incluso desde el nombre movilización social ya era un error de parte de la CONAIE, porque eran hechos esporádicos, ¿no? Entonces, de una u otra manera, lo inteligente era enfrentar finalmente esas movilizaciones, quizás convocar un diálogo, pero no provocar, ¿no es cierto?, lo que acaba de provocar, que es la posibilidad de que Issa se convierta en un mártir político y sobre todo la unificación del movimiento indígena, que ya de por sí estaba fragmentado, ¿no? Entonces, sí, la respuesta es, ¿quién se ve debilitado por esta acción? Para mí, digamos, es indudable que el gobierno, un gobierno debilitado, un gobierno que enfrenta una crisis institucional, socioeconómico, política muy grave y que ahora tiene que enfrentar a un enemigo o a un antagonista que no es fácil de enfrentar, que es la CONAIE, y lo vimos en octubre del 19. Desde el análisis político, ¿cómo ve usted el discurso que ha emitido el presidente de la República, que siempre ha estado enmarcado, digamos, por el diálogo? Estas acciones demuestran precisamente ese lema que él ha tenido en tantas ocasiones en todas estas mesas de diálogo con los diferentes sectores sociales. Es evidente que no, y eso es un problema finalmente, porque en los últimos años, en los últimos gobiernos, se ha entendido, y este incluido, se ha entendido el diálogo como un fin y no como un medio, y eso es un problema. Se ha quedado el diálogo como una mera fotografía, como un mero titular, y no como una política pública, es decir, no como un resultado, ¿no es cierto?, para que eso se extrapole a una política pública, un plan, un programa, un proyecto, un cronograma, que veamos nosotros plausibles elementos del resultado de un diálogo, ¿no? El problema del gobierno es un problema de identidad. El gobierno no tiene identidad. Un día es un gobierno de mano dura, al otro día es el gobierno del encuentro, al otro día es el gobierno de la reconciliación. Pero con esto está tal vez demostrando que sería un gobierno de mano dura, porque se hablaba de que las manifestaciones tenían que ser dentro del marco de lo que dice la Constitución, dentro del marco de la ley, dejando de lado pues cualquier acto violento. Obviamente no se dio así, existen pruebas de lo que pasó en Cotopaxi, pero a través de esto decían que puede ser precisamente el precio de la democracia, decían algunos. De acuerdo, el problema finalmente es que se va a enfrentar a un enemigo, ¿no es cierto?, que es la oposición perfecta, que es el movimiento indígena. ¿Y por qué digo perfecta? Porque no es el movimiento indígena de octubre del 19, no es un movimiento indígena que solo puede tomarse las calles. Ahora esta oposición, este movimiento indígena, tiene una importante, digamos, representación en la asamblea. Entonces el gobierno va a tener que enfrentar un movimiento indígena desde la informalidad, desde la periferia de las calles, pero ahora desde la formalidad del poder, ¿no es cierto? Esto puede extrapolarse finalmente a juicios políticos a sus ministros, e incluso de una u otra manera una interpelación del presidente. Entonces no es tan sencillo, digamos. Este es un elemento muy, muy complejo que yo creo que tenía que pensarse desde la estrategia y sobre todo desde el entendimiento del timing.
que en política es tan importante, ¿no? Usted ha tocado un tema muy importante, Pedro, la parte de la mayoría de la Asamblea Nacional. Muchos son de Pachacutic en estos momentos. Incluso varios de ellos están pidiendo en estos momentos que les devuelvan un puesto en el CAL, la vicepresidencia de la Asamblea Nacional. ¿Cómo ve usted este accionar frente a la aprobación de tantas leyes y de lo que pasa, esta pugna que hay también entre el Ejecutivo y el Legislativo? ¿Cómo puede afectar la detención del dirigente de la CONAIE? Sin duda, digamos, además, que es retroceder lo que el gobierno, de una u otra manera, desde una operación política había logrado. El gobierno lo que había logrado es dividir al movimiento indígena. La bancada de Pachacutic no estaba consolidada, había una tensión entre Pachacutic y la CONAIE, y lo que acabo de provocar finalmente es que todos cierren filas alrededor de Leonidas Issa. No lo digo yo, lo dijo ya, por ejemplo, la dirigente Lourdes Tibán, que era, digamos, una quizás antagonista de la posición de Leonidas Issa, lo dice Vanegas, de este asambleísta, digamos, de Guayas, que es parte de Pachacutic. Incluso, Pedro, yo no dejaría de lado, así es, yo no dejaría de lado también las declaraciones que ha dado el día de hoy Yacu Pérez. Él también rechaza de manera contundente. ¿Quién es Yacu Pérez? Hablemos de que él estuvo muy próximo a ser tal vez de quien le haga calor a Guillermo Lasso en las elecciones. Totalmente de acuerdo. Y ese es, digamos, grave porque unificaste a tu antagonista. Es decir, en vez de dividirlo, lo unificaste y ahora tienes que enfrentar a un movimiento indígena unificado frente a una causa. Y esta causa es la liberación, digamos, de el presidente de la CONAIE. La CONAIE no es menor, digamos, es el movimiento, y nos guste o no, digamos, esta no es una discusión de que nos guste o no, pero es el movimiento, uno de los movimientos sociales más importantes de América Latina. Entonces no estás solo enfrentando, digamos, aquello, lo haces sin estrategia, lo haces en mi criterio de manera bastante torpe, en un escenario bastante complejo para el gobierno. Porque esto no resuelve los 10 puntos planteados por la CONAIE. Esto no resuelve finalmente el no abastecimiento de medicinas en los hospitales, esto no resuelve, digamos, los actos violentos de inseguridad ciudadana en las calles, eso no lo resuelve. Entonces, digamos, el gobierno ahora se acaba de hacer de un nuevo frente, yo creo que le va a significar una dificultad en el manejo político. Y tal vez un frente, como usted menciona, unificado, y tal vez un frente que sea mucho más poderoso, con una radicalización más potente a la que ellos presentaban con estos 10 puntos que estaban mencionando ellos. Ahora también me gustaría conocer cuál es su apreciación frente a la detención de Leonidas Issa. Yo hablaba ahora mismo con la jurista, ¿no? Ella nos decía, Úrsula, que tal vez fue para distraer a las personas que le trajeron, digamos, de Cotopaxi a la capital, y de la capital lo regresan a Cotopaxi para que pueda comparecer ante los jueces de allá. ¿Cree usted que esta fue una estrategia planeada? ¿Cree usted que son tal vez torpeces que se dan en el camino? ¿Cree que fue, la verdad, bastante estipulado, planeada la detención de Issa? Frente a todo lo que hemos visto, a que el parte policial nos decía que está dentro del marco de la ley, ¿no? Porque tiene que darse dentro de las 24 horas, y así fue, pero pues se conoció las acciones y el por qué había sido detenido varias horas después, cuando esto había ocurrido en la madrugada. A ver, digamos, no es mi fuerte hacer el análisis jurídico, ¿no es cierto? Lo que sí veo es que le va a ser muy difícil al gobierno construir el framing de la legalidad de su detención, porque hay, digamos, juristas que ya lo han cuestionado, ¿no es cierto? Y esta lógica de no saber ahorita dónde está Leonidas Issa, de llevarlo de Quito a la Tacunga, de la Tacunga a Quito, sí genera finalmente bastante dudas. Lo que quiero decir es que si la estrategia era, digamos, meter preso al dirigente principal para evitar que haya, digamos, unos anexos de otros movimientos sociales, yo creo que se va a agravar además con lo ensuciado que está, digamos, su prisión finalmente, el acto de meterlo preso, porque de una u otra manera está cuestionado. No es que hay una mayoría que sostiene que esto es legal, hay juristas que han sostenido en redes sociales y en entrevistas que esto no es legal, y hay un halo de duda finalmente sobre eso, y eso le dificulta al gobierno el poder construir, digamos, una narrativa de lo estoy haciendo dentro del marco de la ley, ¿no? Y es contradictorio finalmente, es decir, ¿cuál es la razón de por qué metes preso a Leonidas Issa? Porque no respetó la ley, y el gobierno no estaría respetando la ley de acuerdo a lo que pueden sostener varios juristas. Ese no es mi ámbito, ¿no es cierto? Pero lo interesante es lo que decíamos antes, es decir, el gobierno ahora está enfrentando un movimiento indígena muchísimo más poderoso que el gobierno de Moreno tuvo que enfrentar en octubre. ¿Por qué? Porque tiene estas dos caras, la capacidad de tomarse las calles, que yo creo que ese será el escenario más probable, lamentablemente, y la posibilidad de ejercer incidencia política desde la oficialidad, con juicios políticos y desde una presencia bastante fuerte en el legislativo. Por lo tanto, digamos, es una estrategia bastante torpe el haber abierto un frente en el timing y en el momento en que lo hizo, ¿no? En el contexto en el que lo hizo. ¿Usted cree que en estos momentos eso también puede ser un punto más o puede colaborar a la petición de la revocatoria que han hecho algunos grupos sociales? Podría sumarlo, ¿no es cierto? Lo que sí veo es que finalmente esta causa va a sumar a nuevos movimientos sociales que no plegaron al par.
Y eso es un tema también interesante. Veía hoy declaraciones, por ejemplo, del movimiento campesino de la costa, que decía: nosotros no comulgamos con las formas de la CONAIE, pero exigimos al gobierno que libere finalmente a Leonidas Diza, ¿no? Entonces, lo que hizo el gobierno es, desde una estrategia equivocada, ¿no es cierto?, sumar actores que por lógica estaban divididos y ahora tienen que enfrentar, digamos, quizás a este movimiento tan complejo, y vamos a tener que enfrentar, digamos, unos días bastante complejos y bastante turbulentos. A eso me quería ir me quería ir en estos momentos. ¿Cree usted que en estos próximos días se aproximen movilizaciones muchísimo más fuertes? ¿Cree que tal vez podamos ver algo similar, por más preparados que estén todos los uniformados, a un octubre de 2019? Marlon Santi ha mencionado que el día de mañana las bases se dirigen a la capital. ¿Debe preocupar eso en estos momentos al gobierno nacional? Yo creo que sí, al gobierno nacional y a todos nosotros, digamos, ¿no? Porque vamos a ver días bastante complejos, como le digo, además en el escenario preelectoral. Esto no hay que menospreciar, digamos. Ya vemos, por ejemplo, en las movilizaciones de las manifestaciones del día de ayer, el movimiento de estudiantes secundarios, el movimiento universitario, que de una u otra manera pueden, digamos, buscar y reivindicar su derecho a la participación política, entendiendo que estamos a puertas de unas elecciones. Entonces, todo se sumó, digo, el contexto es muy, muy complejo finalmente para que se den estas movilizaciones que yo creo que serán, y espero que no, pero creo que serán bastante violentas. Quiero tomar en cuenta también los mensajes que nos envía la ciudadanía a través de nuestras redes sociales. Por ejemplo, Miguel Cabrera Moreno dice lo siguiente: la Fiscalía en un comunicado manifestó que se enteró por varios medios digitales y medios de comunicación de la detención de Isa. ¿Cree que esto es correcto? Bueno, jurídicamente no lo sé, esa es una noticia crímenes que de una u otra manera eso es lo que hace la Fiscalía. Sorprende finalmente que la operación del gobierno no haya contado con la legitimación o con la legalidad de la Fiscalía, ¿no? Y ese también es un interesante actor, es decir, la Fiscalía, digamos, planteando, porque además en ese comunicado no solo dice eso, sino lo que dice es... una detención arbitraria es lo que más me llama la atención, esa parte. Lo que dice es: evitemos las detenciones arbitrarias, que sí fue de una u otra manera algunos elementos sucedidos en octubre del 19. No hay que olvidar, por ejemplo, las personas que manejaban un Uber que fueron, digamos, detenidas por supuestamente intentar atentar contra el presidente, que después resultaron ser conductores de Uber finalmente, ¿no? Entonces, creo que hay muchos elementos moviéndose y yo creo que esto es un momento de mucha zozobra, ¿no? Yo creo que el gobierno ahí debería plantear, digamos, mucha tranquilidad y bajar los ánimos, que creo que en democracia eso es lo adecuado. Pedro, para finalizar con esta conversación, ¿qué debería hacer el gobierno ahora? Ya demostró, incluso creería yo desde mi punto de vista, varios grupos sociales, que las manifestaciones violentas no son el camino. Pero también en estos momentos enfrentar tal vez una mesa de diálogo con algunos sectores sociales no va a tener los resultados fructíferos que se esperaban después de esta detención. ¿Qué le queda al gobierno en estos momentos? No va a tener los resultados finalmente porque el punto 1 ya no son 10 puntos, ahora son 11 puntos. Y el punto 1 va a ser la liberación de Leonidas Diza, y no sé si el gobierno vaya a dar su brazo a torcer, porque significaría quizás una debilidad. Va a ser muy complejo, digamos. Yo no tengo la respuesta. Creo que es un escenario muy, muy complejo. Creo que el gobierno va a tener que esperar y monitorear cuál es la realidad, y va a tener que de una u otra manera, en un corto plazo, sí convocar una mesa de diálogo muy similar a lo que sucedió en octubre, si es que quiere bajar las tensiones. De lo contrario, yo creo que la violencia va a ser, digamos, profunda, y creo que el gobierno va a tener que enfrentar unos momentos bastante álgidos. Y esto tomando en cuenta que todavía no está en el registro oficial, la aprobación de la ley que aprobó, justo la aprobación, valga la redundancia, de la ley que pues escogió la Asamblea Nacional del uso progresivo de la fuerza, todavía no está en el registro oficial. Han hablado de un veto parcial, entonces en estos momentos todo se podría ir de las manos, ¿no? Totalmente de acuerdo, y creo que ese es el escenario, lamentablemente. Ojalá, yo creo que todos los estamentos sociales, incluido el gobierno, actúen con mucha prudencia y con mucha cordura, ¿no? Y plantear finalmente el diálogo no como un medio, no como un fin, sino como un medio que de una u otra manera intente resolver los problemas que estamos viviendo, incluidos la tensión que estamos sintiendo ahora, ¿no? Pedro, muchísimas gracias por su explicación y por su apreciación en Contexto. Bienvenido. Gracias, Carla. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo.